Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, una vez más, a usted y a mí, de poder reunirnos para seguir en este hermoso estudio de la Palabra, seguir conociendo lo que Dios tiene como instrucción para nuestras vidas, conocer sus planes, conocer sus propósitos, saber cómo Dios desea que usted y yo podamos vivir para agradarle a Él. Les doy gracias también a nuestro Dios por su vida, mi amado, porque si usted está viendo este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado, Dios lo ha protegido. Dios ha sido bueno, amén. Y en este día, mis amados, vamos a reflexionar en una porción de la palabra que está en el Evangelio de Mateo. Y vamos a orar para comenzar este tiempo. Padre nuestro y Dios Todopoderoso, tome el control de este tiempo. Le pedimos que usted sea ministrando nuestras vidas, que sea usted dándonos ese discernimiento en el Espíritu para poder comprender tu palabra. Señor, que sea usted hablándonos y que sea usted tocando nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le invito a que usted abra su Biblia, mi amado, en el Evangelio de Mateo. Vamos a direccionarnos hasta el capítulo número 7. Y vamos a darle lectura a los versículos desde el 21 hasta el 23. Dice la palabra del Señor así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, quiero comenzar este mensaje con una historia para que podamos reflexionar. Un día, en una gran ciudad, se realizó un evento mundial muy importante. De muchas naciones del mundo llegaron turistas y reporteros, los cuales colmaron todas las habitaciones disponibles de los hoteles de la ciudad. Pero a esa ciudad también llegaron 3 turistas, cansados del camino, pero no encontraban ninguna habitación donde pasar la noche. Hasta que alguien les informó que al otro lado de la ciudad había un hotel que tenía todavía habitaciones disponibles. A pesar del cansancio, fueron hasta el otro lado de la ciudad a buscar el hotel. Cuando llegaron al hotel, les informaron que solamente había quedado una habitación en el piso número 90 del hotel, pero que había un problema. El ascensor estaba dañado. Tenían que subir por las escaleras, pero a pesar del gran cansancio, ellos tomaron habitación. Pero antes de comenzar a subir en las escaleras, uno de ellos dijo: venimos muy cansados y vamos a tener que subir hasta el piso 90. Les propongo un trato, dijo uno de ellos: que cada uno de nosotros cuente una historia para motivarnos y seguir subiendo. Al llegar al piso 30, uno de nosotros contará una historia motivante. Al llegar al piso 60, otro contará una historia alegre. Y cuando lleguemos al piso 90, el otro contará una historia triste. Y así fue. Comenzaron a subir las escaleras piso por piso. Al llegar al piso 30, uno de ellos contó una historia motivante y todos tomaron fuerzas para seguir. Al llegar al piso 60, uno de ellos contó una historia alegre y todos se rieron y se relajaron y pudieron seguir subiendo. Pero cuando llegaron al último piso, al piso 90, se paró el que tenía que contar la historia triste y les dijo: compañeros, les tengo una historia verdaderamente triste
que seguramente les hará llorar. Olvidamos la llave en la recepción del hotel. Mis amados, definitivamente esta historia puede reflejar la vida de muchas personas en el mundo. Van por la vida cansados, tratando de encontrar motivación y alegría para su vida en las religiones, haciendo buenas obras, practicando las enseñanzas de las filosofías orientales, etc. Pero al final de su vida, qué triste sorpresa se llevarán cuando se paren a las puertas del cielo y no llevarán la llave. Porque la única llave que abre la puerta de la vida eterna es la salvación que nos da el Señor Jesús. En el texto que hemos leído, mis amados, nuestro Señor Jesucristo nos declara que muchas personas al final de sus vidas, cuando se presenten delante del Señor en aquel día, en el día que serán juzgados, se llevarán una triste sorpresa. Porque en lugar de salvación, lo que recibirán será condenación y escucharán las palabras más tristes y más terribles que un ser humano puede escuchar de parte de Dios. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La pregunta es, ¿por qué esas personas se llevarán esa triste sorpresa? Bueno, veamos qué nos enseña la palabra de nuestro Dios. Se llevarán esa sorpresa, mis amados, porque no somos salvos por llamar a Jesús Señor. Nuestro Señor Jesucristo no quiere que solamente le llamemos Señor. Él quiere que nos rindamos a Él en obediencia. Como dice Lucas capítulo 6, versículo 46, dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Mis amados, muchas personas tienen a Jesús como Señor en sus labios, pero no en sus corazones. Muchas personas, mis amados, hablan cosas lindas sobre Jesús, lo alaban con sus bocas, lo exaltan con sus palabras, pero no han creído en Él como su Salvador personal. Como segundo, ¿por qué se llevarán esta sorpresa? Porque no somos salvos por profetizar de Cristo, sino por confesar a Cristo como nuestro Salvador. Mis amados, en la actualidad hay hombres y mujeres que se dan a sí mismos el nombre de profetas, que hablan en nombre de Dios, que profetizan lo que ocurrirá en el futuro en la vida de las personas, pero nunca lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Lastimosamente, mis amados, también hay muchas personas que piensan que son cristianas y que son salvas porque una persona que se llama a sí mismo profeta les da palabra en nombre de Dios. Les declara y les decreta lo que ocurrirá en sus vidas usando el nombre de Dios. Pero también estas personas se llevarán una triste sorpresa en aquel día, porque el único que tiene palabras de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, la salvación no se recibe por profetizar, por predicar o hablar de Jesús. Tenemos que creerlo en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. Ahí usted lo puede leer en Romanos 10, versículos 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice la palabra del Señor. Aleluya. Como tercer punto, se llevarán la sorpresa porque la salvación no es expulsar al demonio, sino recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Mis amados, en la actualidad muchas iglesias en el mundo se han enfocado en la liberación espiritual, en la expulsión de demonios,
Y es una realidad que muchas personas necesitan, mis amados, ser liberadas de las opresiones del diablo. Que muchas personas necesitan ser liberadas de una posesión demoníaca. Pero no podemos olvidar lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos de 43 al 45, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, enseña el Señor Jesús diciendo: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Mis amados, no se es salvo automáticamente cuando un demonio sale de la vida de una persona, cuando es liberado de la opresión del diablo. Para ser salvo, mis amados, se necesita expulsar a Satanás y que nuestro Dios venga a morar a la vida de la persona, para podernos llevar así a la salvación. Mis amados, para muchos cristianos y muchas iglesias, el enfoque de sus acciones son los milagros, las sanidades, las liberaciones, la provisión económica, etc. Pero tenemos, mis amados, que saber que los milagros no salvan al pecador. Los milagros son una muestra del poder de nuestro Dios para que las personas puedan creer. Los milagros, mis amados, que recibimos nos tienen que llevar a reconocer a Cristo como nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿Cómo podemos, entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos evitar tener una triste sorpresa al final de nuestra vida? Mis amados, nuestro Señor Jesucristo fue bien claro. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 29, el Señor Jesús decía, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aleluya, gloria al Señor. Mis amados, hemos podido ver en este estudio que al final, cuando estemos en la presencia del Señor, muchos se llevarán esta triste sorpresa. Porque muchos creemos, mis amados, tenemos esa idea equivocada de que al reino de los cielos o que la salvación se obtiene por obras. Porque tal vez he ayudado económicamente a alguna fundación o a algunas personas, porque tal vez he donado tal vez alguna edificación o he construido algún establecimiento para el cuidado, por ejemplo, de niños, o por alguna obra, mis amados. Creemos y pretendemos que eso es lo que nos hace salvos, o eso nos permitirá entrar al reino de los cielos. O porque tal vez solo decimos que creemos en Dios, decimos que creemos en Jesús, pero en realidad el Señor Jesús no se ha convertido en el Señor y el Salvador de su vida. Porque déjeme decirle que la persona, cuando toma la decisión valiente de recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces ahora vive para hacer la voluntad de Él. Ahora vive para poner en práctica la palabra, para vivir la palabra. Ya no para vivir su propia voluntad, sino vivir sometido a la voluntad del Señor.
Y es por eso, mis amados, que el Señor Jesús nos hace esta advertencia, que no podemos confiarnos o creer que por alguna obra que hayamos hecho en esta tierra, por algo que hayamos de pronto compartido, que no digo que está mal, está muy bien. De hecho, la palabra del Señor nos llama a que tenemos que ser de bendición para los demás, que tenemos que compartir, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Dice la palabra en el libro de los Hechos que más bienaventurado es dar que recibir. Y usted podrá encontrar muchos textos en la Biblia donde nos llama el Señor a poder ser dadivosos, a poder dar. Pero nada de eso, mis amados, nada de eso nos llevará a la salvación. Nada de eso nos otorgará el derecho de ser salvos, el derecho de ser hijos de Dios, el derecho de entrar en el reino de los cielos. Ahí en el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 1, en el versículo 11, decía que el Señor había venido a los suyos, pero que los suyos no lo recibieron, hablando del pueblo de Israel. Lo negaron y lo llevaron incluso hasta la cruz. Pero en el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Entonces, mis amados, solamente el que recibe, el que se arrepiente de corazón, el que reconoce que es pecador y le pide perdón al Señor, se compromete con el Señor a vivir para Él, a poner en práctica su palabra, a esforzarse cada día por vivir la palabra, por vivir lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, esos llevarán ese derecho de ser salvos, de ser hechos hijos de Dios, como dice el versículo 12 de Juan 1. Recordemos, mis amados, que todos hemos pecado. Así lo dice Romanos 3:23, que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos o separados de Dios. Todos hemos pecado, sin excepción, todos. Y el pecado tiene una consecuencia. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y no solamente habla de la muerte física, sino también de la muerte espiritual, de esa separación de Dios. Pero, mis amados, les tengo una buena noticia. El Señor, por su gran amor que Él nos tiene, Él nos ha dado la oportunidad de poder volvernos a Él. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación, mis amados, la recibimos por gracia, gracias al Señor Jesucristo. La salvación la recibimos por fe en el Señor Jesucristo, que Él murió y dio su vida por nosotros, que Él derramó su sangre preciosa, que fue el pago por nuestra redención y nuestra salvación. Entonces, mis amados, no se exponga, para que cuando usted llegue a la presencia del Señor, al final de sus días, se lleve la sorpresa de que el Señor le diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis amados, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like y que usted active la campana para recibir las notificaciones del siguiente mensaje que vamos a seguir compartiendo de su palabra. Mis amados, conviértase en ese instrumento de Dios y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Ahora yo le pido, mis amados, que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de haber compartido tu palabra. Señor, he compartido lo que usted ha puesto en mi corazón. He dado de gracia lo que de gracia he recibido. Padre, le pido en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, que esta palabra no vuelva a usted vacía, Señor, sino que cumple ese propósito por el cual usted le ha enviado a mi vida, a nuestra vida, y sea prosperada en todo. Señor, que sea usted, amado Espíritu Santo, ministrando a cada persona, a cada familia que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje,
Padre, que usted traiga esta revelación, que usted que toque el corazón de cada uno de ellos y que podamos entender, Señor, que la salvación no es por obra, es por gracia, es por la fe en usted, Señor Jesús. Es porque nos hemos rendido a usted, mi Dios, y hemos reconocido que hemos vivido apartados de usted. Señor, ayúdenos, Señor, a perseverar en usted, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de las dificultades que podamos estar experimentando en nuestra vida, Señor, a que podamos perseverar en usted, a que podamos perseverar en ese caminar con usted, Señor, sabiendo, mi Dios, que al final usted tendrá para nosotros esa corona de vida. Y usted al final nos dirá: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por ese amor grande y maravilloso que usted nos tiene. Gracias, Señor Jesús, por la salvación. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado, por ese regalo inmerecido que no lo merecíamos, Señor, de darnos la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios y de poder saber que estaremos contigo en tu reino. Padre, bendice a cada familia, provéele y susténteles para sus necesidades. Dios mío, le pedimos en el nombre de Jesús que sea usted trayendo esa medicina, esa sanidad para todos aquellos que lo necesitan, Padre. Que sea usted obrando como solamente usted lo sabe hacer, de una manera sobrenatural sobre sus vidas, Señor. Declarando, Padre eterno, que por tus llagas, por tus heridas hemos sido sanados. Mi Dios, que usted fortalezca al debilitado, que usted levante al caído. Mi Dios, que usted traiga paz y consuelo a aquel que se encuentra afligido y debilitado. Señor, gracias porque usted en su palabra nos promete guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, yo le invito a que usted haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido apartado de usted, que he hecho lo malo delante de sus ojos. Me arrepiento, Señor, le pido perdón y le pido, Señor, que borre mis pecados con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu Hijo y yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Caballero de la Cruz. En el nombre de Jesús. Amén.